presidente. Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias en nombre de Radio Televisión Española por aceptar por segunda vez la invitación de este Cara a Cara Ciudadano. Vamos a empezar ya. La primera pregunta se la hace Javier, un electricista navarro. Adelante, Javier. Sí. Hola, buenas noches, señor presidente. Antes de las elecciones, usted nos dibujó un panorama de ralentización económica, de lentitud económica en la evolución económica. Aún así era un problema leve que seguía teniendo unas grandes perspectivas de futuro para todos los que teníamos intenciones de emprender. Con este panorama, otras personas y yo también decidimos crear una empresa en una auténtica aventura económica y, bueno, intentando aprovechar esa situación. Después del tiempo, la verdad es que al final no hemos tenido esa desaceleración económica y se ha convertido en una profunda crisis, tan profunda que aún no le demos el fondo. Mi pregunta es muy sencilla. Yo quisiera saber si usted es consciente del drama humano que económicamente nos toca vivir a los que en aquel momento decidimos crear este tipo de empresas, bien por su falta de acierto a la hora de prever la evolución que tenía el sistema económico, o bien por su falta de transparencia a la hora de transmitírnoslo a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco su pregunta. Sé que hoy vamos a hablar fundamentalmente de la crisis económica, de los problemas muy serios que tiene nuestra economía y de cómo afecta a, sobre todo, una parte importante de ciudadanos, a los que más me preocupa. Quería decirle al respecto dos cosas. En primer lugar, que usted ha tenido una iniciativa de emprender, de crear una empresa con amigos, con otras personas, y eso es encomiable. Ahora, por las circunstancias económicas, no ha sido viable, pero no se debe entender como un fracaso. Grandes proyectos empresariales y grandes empresas están hechas de tropiezos, y le animo a que no pierda ese espíritu, esa actitud que es fundamental para este momento, sobre todo pensando en el futuro. Me ha preguntado sobre hace un año aproximadamente, cuando estábamos en otra situación, y qué ha pasado desde aquí con las previsiones y con lo que yo dije. Le quiero hacer una explicación muy sencilla. Hace un año teníamos, en efecto, una desaceleración. Si nos acordamos de cuál era el debate y las preocupaciones, fundamentalmente eran la subida del precio del petróleo, que originaba una subida enorme del precio de la gasolina y del gasol, la subida de los precios de los alimentos, una fuertísima subida como consecuencia de la subida de las materias primas, y la inflación en general, los precios de la vida que angustiaban y hacían más difícil la economía familiar. Pero en este año, aproximadamente a mitad del año, durante el verano, y de manera muy especial en el otoño, se ha producido una crisis del sistema financiero internacional sin precedentes, cuyo origen es Estados Unidos. Luego tendremos tiempo para explicar un poco más en qué ha consistido esta crisis. Desde la crisis del sistema financiero internacional se ha extendido a todos los países. Tuvimos en septiembre, octubre, prácticamente un colapso de todo el sistema financiero de Europa, de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, todos los países desarrollados, que obligó al gobierno a tomar medidas de las que seguramente luego hablaremos también. Y desde ahí, un impacto brutal en la economía, con una crisis que seguramente no vimos desde hace 50 años. Yo no engañé. En aquel momento la previsión era desaceleración. Yo puedo equivocarme, lógicamente, pero no engañar. Y simplemente quiero dar un dato. En aquel momento, hace un año, las previsiones de todos los organismos internacionales, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, situaban a España que iba a seguir creciendo, menos, pero creciendo. En este año han ido a la baja las revisiones de todos los organismos internacionales en 8 ocasiones consecutivas. Y precisamente porque sé que hay mucha gente con problemas serios, que es mi principal preocupación. Por eso he querido comparecer aquí, para dar la cara y para explicar a los ciudadanos qué está pasando y cómo vamos a salir de esta crisis, porque vamos a salir, y espero y confío en que España saldrá reforzada. Hemos demostrado todo lo que somos capaces de hacer en estos últimos 30 años. Gracias, presidente. Enrique es un administrativo de Mijas. Adelante, Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, señor presidente. En este caso, yo quería plantearle cómo empezó el tema de la campaña, su pasada campaña,
su lema era pleno empleo. Hablar de esa frase en estos momentos, pues bueno, queda un poco fuera de lugar. Pero yo percibía que la gente de la calle, cualquier organismo internacional, se daba cuenta de la crisis que venía en ese momento. Parecía que todo el mundo se daba cuenta de la crisis, menos usted, menos su grupo de asesores. Yo quería plantearle, ¿nadie se dio cuenta de eso? ¿Ha cesado a esos asesores, que parece que son más de 600 en este caso? O lo que es peor, simplemente nos estaba mintiendo. Gracias, Enrique. No, haré una precisión. Los asesores que tengo en la Moncloa son 77. ¿no? Pero bueno, le diré a continuación. Mire, hace un año nadie imaginó, no solo que anticipara, no, es que nadie imaginaba, honradamente, que íbamos a ver caer y entrar en quiebra a los principales colosos financieros de los Estados Unidos, a los bancos más importantes. A los bancos más importantes, uno de los más importantes de Alemania, de Bélgica, y entrar una crisis financiera internacional que ha originado una recesión económica. Hace un año, cuando estábamos cerca de las elecciones, tenía un objetivo, el pleno empleo, crear empleo. No es un compromiso como tal, como seguramente usted entiende, es un objetivo. ¿Y por qué planteaba ese objetivo como posible? Porque veníamos de una etapa de gran crecimiento de empleo. Quiero recordar que hace poco más de un año llegamos a la tasa de paro más baja de la historia, el 8%. Llegamos a estar en la media europea, cosa que nunca había pasado en los 30 años de democracia. Que en los 4 años de la legislatura anterior habíamos creado toda la sociedad, con su esfuerzo, los empresarios, los trabajadores, 2.700.000 empleos. Y que teníamos la posibilidad de ir a trabajar en favor del pleno empleo, que es un objetivo, creo que comparte toda la sociedad. Si no hubiera habido esta grave crisis mundial, insisto, cuyo epicentro, cuyo origen está en el sistema financiero internacional y especialmente en Estados Unidos, por haberse regido una parte de los que mueven los hilos allí con avaricia, intentar un beneficio rápido y provocar consecuencias muy negativas, estaríamos en una circunstancia muy distinta. La mejor prueba, ya que habla de los asesores, es que con el equipo económico que tuve la legislatura pasada, los datos están ahí. Llegamos a crear 2.700.000 empleos, la tasa de paro más baja de la historia. ¿Puede España, podemos como sociedad, luchar y trabajar para alcanzar el pleno empleo? Claro que sí. Hemos conseguido en estos 30 años un cambio impresionante en nuestro país de modernización, de crecimiento de la riqueza, de extensión de la protección social. Y el problema más importante que tenemos ahora, que hemos tenido durante muchas décadas y ahora sin duda, como consecuencia de esta crisis, es la pérdida de puestos de trabajo. Pero cuando esta crisis finalice, y finalizará, esto es un paréntesis duro y difícil, pero un paréntesis. La crisis tiene un principio y un final. Cuando la crisis finalice, volveremos a crear empleo y habrá que trabajar para crear empleo en sectores con más futuro, con más productividad, más dinámicos, en sectores que hoy la sociedad española está construyendo, sectores de futuro como energías renovables, como telecomunicaciones, como cultura, como servicios sociales, en donde se sigue creando empleo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continuamos con María José, que está en el paro. Adelante, María José. Buenas noches, señor Zapatero. Yo le voy a dar un dato. Yo estoy parada. Yo no tengo una pregunta para usted, pero yo espero que usted sí tenga una respuesta para mí. Muchas gracias. Gracias, María José. La respuesta es la primera, que esta es mi preocupación fundamental. Siento en esta situación... Perdone, otra cosa que le quería matizar también, sí, puesto que adelante. Le he oído lo que me ha dicho. Me gustaría saber si me va a proporcionar a mí, bueno, a mí y a cualquiera, pero en este caso a mí, un puesto de trabajo con calidad. Gracias, María José. Muy bien. Como le decía, la primera preocupación, la primera angustia, si quiere decirse así, que tiene el presidente del Gobierno y que tiene toda la sociedad española, es ver cómo hemos tenido este último año y especialmente en el último trimestre una fuerte destrucción de empleo, especialmente en la construcción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En estos momentos tenemos que hacer 3 cosas. En esta situación, que estamos en el momento duro de la crisis, y este va a ser, quiero decirlo con claridad, este año va a ser un año difícil.
difícil para todos. Tenemos que apoyar a las personas que tienen más dificultades, a las familias que quedan en situación de desempleo. Tenemos una cobertura de protección por desempleo a través del subsidio de paro importante, pero siempre estaré atento para hacer, si es necesario, más esfuerzos de aquellas familias que puedan tener más dificultades. Y segundo, dar un impulso que palíe la situación que vamos a tener este año. Para ello, el Gobierno ha puesto en marcha diversos planes e iniciativas. Por ejemplo, hoy hemos conocido una de las iniciativas más importantes, que son 31.000 obras públicas que se van a hacer en todos los ayuntamientos de España, con las cuales vamos a movilizar cerca de 400.000 puestos de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, que es donde se ha producido una mayor caída del empleo. A partir de ahí, tenemos que hacer más cosas para que, cuando la crisis toque su fin, volvamos a tener una senda de creación de empleo como hemos tenido años atrás. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que mantengamos el mayor esfuerzo en la educación, en la formación profesional, en la innovación. Eso nos garantizará empleos de más calidad, porque sin duda alguna nuestro mercado del trabajo tiene una dualidad muy injusta. Hay una parte que tiene un empleo estable y hay una parte que tiene un empleo temporal, precario, que casi en su mayor parte son de jóvenes. Se ha reducido algo en los últimos años, hemos pasado del 32 al 27%, pero para tener empleos de más calidad hay que hacer más esfuerzo en formación, más esfuerzo en educación, más esfuerzo en innovación y, por supuesto, también las empresas colaborar a ello. Gracias, presidente. Siento estar revoloteando por su alrededor. Ya sé que siente la presión de mi presencia, pero y veo que está haciendo un esfuerzo. Estoy haciendo un gran esfuerzo de síntesis, pero ya me tocará explicar lo de los bancos, que es lo más difícil. Seguro que me toca, pero bueno. Pero es que es tan importante ese esfuerzo de síntesis. Es especialmente importante en este programa. Gracias. La siguiente pregunta se la hace Teodoro. Adelante. Buenas noches. Teodoro, ¿no? Es un jubilado, sí, Teodoro. El micro, Teodoro. El micro, gracias. ¿Cómo va usted a garantizar que el dinero que han dado a la banca llegue a las familias y a las pymes y no se lo queden para sanear sus cuentas? Esa es mi pregunta. Gracias, Teodoro. Esta sí que es una pregunta que está en la calle y que me la hacen todos los días y que sé que preocupa mucho a los ciudadanos. Voy a explicarlo lo más brevemente posible a Teodoro, si puedo. Es decir, lo primero que quiero decir, no hemos dado un euro a la banca. Esto es importante. No le hemos regalado dinero, no. Lo que hemos hecho es respaldar financieramente a las entidades, a los bancos y a las cajas, comprándoles activos con dinero público, activos que tienen un valor y que, lógicamente, el Estado recuperará, incluso cobrándoles un interés, igual que vamos a hacer avalando las emisiones que los bancos hacen. Es decir... El micro, Teodoro. Teodoro, el micro. Para la repregunta Teodoro, también lo venga. necesitamos. Pero yo lo que quiero que me aclare muy bien es que ustedes, los políticos, lleguen a las familias. El micro, Teodoro, el micro. Ahora voy. A las familias y a Ahora las voy, pymes. ahora voy. Eso es lo que quiero que me aclare. Gracias. Ahora voy. Muy bien. Bueno, primera idea. No hemos dado un euro a la banca. El dinero público que el Gobierno pone para respaldar no se va a perder. Incluso, si las cosas funcionan normalmente, podremos tener algún incremento de ingresos para las arcas públicas. Segundo, si no hubiéramos hecho eso, que lo hemos hecho todos los gobiernos, todo el mundo lo ha visto, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, todos los gobiernos hemos salido a respaldar el sistema financiero. ¿Con qué objetivo? Primer objetivo, garantizar los ahorros y los depósitos de todos los ciudadanos, porque los bancos estaban en una situación de colapso, como consecuencia de la crisis, de colapso. Ningún banco se fiaba de otro banco, ningún banco prestaba a otro banco, ningún banco podía prestar a una empresa. Y los ciudadanos empezamos, lógicamente, a desconfiar de los bancos. ¿Y qué pasaría con nuestros ahorros? Cuando estábamos viendo caer bancos, entrar en quiebra, y los bancos más poderosos del mundo, los bancos norteamericanos de Estados Unidos. Entonces los gobiernos lo primero que hemos hecho es garantizar los depósitos, el ahorro, las cuentas corrientes de los ciudadanos, hasta 100.000 euros. Segundo, evitar que quiebren y intentar, que estamos empezando, porque el terremoto financiero ha sido muy fuerte,
El epicentro en Estados Unidos, pero el terremoto muy grave, muy fuerte, ha llegado a todos los sitios para intentar que los bancos empiecen a poder tener liquidez, prestar a empresas y prestar a familias. Va a ser un proceso lento, porque la confianza no se recupera en poco tiempo después de lo que hemos tenido. Como sabemos que es un proceso lento, y yo estoy apremiando a los bancos, y les voy a premiar para que den crédito, también hay que tener en cuenta que ese crédito supone un riesgo para ellos, y que ellos tienen que salvaguardar la solvencia del sistema financiero. Por ello, el Gobierno ha hecho alguna otra cosa urgente, que es abrir una línea a través del Instituto de Crédito Oficial, que es un organismo del Gobierno, con los bancos de 10.000 millones de euros para financiar a las pymes. Esa línea, que sé que muchos pequeños y medianos empresarios, muchos autónomos, están muy pendientes, ha empezado a funcionar ya hay más de un centenar de empresas y seguramente tendrá una demanda muy amplia en los próximos días y semanas. Tiene 10.000 millones de euros esa línea complementaria. Pero tenemos que hacer todos el esfuerzo para que la confianza se recupere y los bancos puedan empezar a prestar, porque si no, obviamente la economía, las empresas, no puede seguir y no puede funcionar y muchas familias también se sienten perjudicadas. Gracias. Continuamos con Reyes. Reyes, adelante. Trabaja en una empresa de electrónica de Teruel. ¿De Teruel? Sí. Reyes, hola, buenas noches, presidente. Los ciudadanos españoles estamos viendo todos los días en los telediarios que cada vez la cifra del paro va aumentando y que las empresas están realizando expedientes de regulación de empleo. Yo trabajo en la empresa en la que yo trabajo, es una de ellas, y la mitad de mis compañeras van a dejar de serlo. Si esto sigue así, puede que a mí también me llegue. Yo quiero saber hasta cuándo va a durar esto. Gracias. Si no te importa, ¿en qué sector trabajas? Haciendo luces de emergencia. Muy bien. Bueno, hemos coincidido y yo he expresado al principio que la principal preocupación y el efecto más grave de la crisis económica es, sin duda alguna, la pérdida de puestos de trabajo, el desempleo. Y es verdad, porque creo que tenemos que hacer un debate honesto aquí, ante todos los ciudadanos y entre nosotros, que la crisis económica en España está provocando una mayor pérdida de empleo en esta primera etapa que en otras economías. Soy el primero que lo quiero decir para reconocerlo. ¿Por qué sucede esto? Hay dos factores, quiero comentarlo. Primero, porque teníamos un sector de la construcción con un nivel elevadísimo de viviendas que se iniciaban cada año, que se hacían en torno a las 700.000, ahora hemos bajado a 400.000, cada vivienda aproximadamente son 2 puestos de trabajo, bajaremos incluso más este año, el 2009, y lo normal es que en el 2010, 2011 volvamos a tener una velocidad crucero de 400.000 viviendas, que es lo que necesita nuestro país en función del número de hogares que se forman cada año. Además, somos el país más joven en comparación con los otros países europeos. Tenemos más población en edad de trabajar que Alemania, que Francia, que Inglaterra y que Italia, entre 16 y 65 años. Y, lógicamente, hay que tener un número mucho más elevado de puestos de trabajo, por eso nuestra tasa de paro es más alta. ¿Qué podemos hacer? A mí me parece que es lo más importante. Lo primero que debemos de hacer es tener confianza, tener un compromiso de convicción en lo que somos como país, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos demostrado, los mismos trabajadores, las mismas empresas, toda la sociedad en general, hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. En segundo lugar, tenemos que mantener también una actitud de compromiso, no solo de convicción, sino de compromiso. ¿Qué podemos hacer todos los que estamos aquí? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos normales? No los que están más afectados por la crisis, es decir, los que pierden un empleo, los que tienen dificultades. A esos lo que tiene que hacer el Gobierno y la sociedad es decirles: os vamos a apoyar, no les podemos pedir más. Yo simplemente me atrevo a decirles que no pierdan la esperanza, que no se desasosieguen, porque vamos a salir de esta situación. Y en general a los ciudadanos, si quiero hacer un llamamiento general, un compromiso colectivo, claro que esa gran mayoría de ciudadanos que tiene un empleo estable puede hacer muchas cosas. Puede afirmar su confianza en este país. Tiene que seguir consumiendo. No, la economía no es solo dinero.
es también un estado de ánimo. Y cuando tenemos una incertidumbre por delante, debemos de actuar todos en un compromiso general para que esa falta, ese temor, no produzca más daño en el conjunto de la sociedad. Y aquellos que tienen una posición más poderosa económicamente en este país, los grandes empresarios, los grandes accionistas, los grandes ejecutivos, también tienen que tener una responsabilidad social, un compromiso con este país. Este no es el momento de grandes beneficios, ni de salarios excesivos, ni de intentar rentabilidades a corto plazo. Este es el momento de comprometerse con el país y hacer que así podamos tener un horizonte en un tiempo razonable, en un año, de ver salir a España de la crisis. O sea, el periodo que me da es de un año, más o menos. Un año, 2009 va a ser un año difícil. Creo que al final de 2009 podemos empezar a ver señales de recuperación. Muy bien. Pero todos tenemos que tener un objetivo. Primero, vamos a salir de esta. Claro que sí. Este es un país fuerte y tiene una sociedad capaz. Segundo, queremos salir lo más pronto posible. Y para ello, como estamos en una circunstancia excepcional, el Gobierno no puede hacerlo solo. Tenemos que tener un compromiso general de país. Por eso, Gracias, presidente. insisto en pedir ese esfuerzo colectivo que nos va a hacer salir antes de la crisis. Vamos a continuar con el cuestionario. Rafael es un empresario de la construcción de Sóller, en Baleares. Bueno, para serle sincero, mi pregunta se ha dividido en dos compañeros, así que no se la voy a poder hacer, así que voy a ir muy directamente al grano. Si yo de aquí a 3 meses me quedo sin trabajo, le vengo a pedir trabajo a usted, porque usted habla muy bien, explica las cosas fantásticamente, es el presidente del gobierno, es su trabajo, pero la cruda realidad es que si yo me quedo sin trabajo, no puedo poner un plato de comida a mi familia en la mesa, no puedo pagar la hipoteca y, sinceramente, no entiendo hasta qué punto usted, desde su posición, puede entender esa realidad. ¿Me entiende? Gracias, Rafael. Muy bien. Le agradezco mucho la pregunta. Te puedo asegurar que lo entiendo. Lo entiendo porque para mí es todos los días una gran preocupación. Lo siento muy cerca de mí. Es difícil transferir esta realidad, aún viéndome efectivamente como presidente de gobierno, pero siento la responsabilidad de cada puesto de trabajo, la siento como mía. Y además, también conozco personas cercanas que están en esa situación. Me has dicho que eras empresario de la construcción. Soy autónomo empresario de la construcción. Autónomo de la construcción. Sí, bueno, me busco la vida como todo el mundo. Acabo de referirte que hemos puesto en marcha un plan que seguro conoces. Sí, me he informado en el banco de ellos, sí. Que ha sido, a través de todos los ayuntamientos, hacer la mayor inversión en obra pública que se ha hecho en nuestro periodo democrático. Sí. Van a ser 31.000 obras públicas, por supuesto, en Baleares muchas de ellas, que van a tener durante un año una capacidad de amortiguar y de paliar los efectos, muy especialmente en el sector de la construcción. ¿Seguro que lo conoces? Lo conozco, pero como todo en este mundo, yo soy un pequeño empresario, ¿vale? Y más que posiblemente este tipo de ayudas o este tipo de trabajos van a ir directamente a los empresarios que llevan muchísimos más años que yo. Yo acabo de empezar, soy un empresario joven, como usted ha dicho, hemos intentado avanzar y encontrar algún tipo de salida a esta crisis que usted dice, pero voy a ser muy claro y muy duro, o sea, muy directo para usted. Yo no sé qué cobra usted cada año. Mira por internet, creo que son alrededor de los 89.000 euros por ser presidente del gobierno. Yo con 1/3 de lo que usted cobra vivo. Mantendría a mi familia. ¿Me entiende? Yo también me hubiese pasado una temporada diciendo que en España no hay crisis. Yo realmente tampoco la tendría, ni tampoco Gracias, me importaría. Rafael. Gracias. Muy bien, yo lo que le quiero transmitir es que mantenga la confianza, que mantenga ese espíritu que le lleva a intentar hacer una empresa y que no desista ante la posibilidad que, le digo, para un sector como el suyo se abre con ese fondo municipal. Son pequeñas obras, no son más de 5 millones de euros cada obra, son 31.000 obras públicas en España, más otro fondo
que el Gobierno, a través de los ministerios, está realizando para paliar. Y estoy convencido que puede intentarlo. Yo le animo a que lo intente. Gracias. Le animo a que lo intente. José, es un restaurador de Valencia. José Hola. Vicente. Buenas noches, Buenas señor noches. presidente. Si ustedes desde el Gobierno nos han pedido un esfuerzo a todos los españoles por consumir productos nacionales, me gustaría que usted me pueda explicar por qué todos los políticos utilizáis Audis, Mercedes y no utilizáis coches españoles como, por ejemplo, el SEAT Toledo. Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias, José. Dos matices. La verdad es que en la administración del Estado, del Gobierno, hay coches fabricados en España, también los hay fabricados fuera de España, pero quiero recordar que muchas de estas marcas, que son extranjeras, tienen aquí centros, fábricas de producción. Productos españoles, yo creo que a los ciudadanos hay que decirles lo que parece más conveniente. Tienen que consumir en función de lo que entiendan que tiene una mejor relación, calidad y precio. ¿Qué nos conviene? Perdón, Sí. pero ¿por qué no dais el ejemplo vosotros y sois los primeros que lleváis un coche que se fabrica aquí en España? ¿Qué nos conviene como país? Nos conviene como país que seamos capaces de hacer los productos, los bienes y los servicios, es decir, lo que hace la economía, con la misma capacidad de competir que aquellos productos que los ciudadanos, las empresas, deciden comprar de fuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Me da igual pensar en un coche que en otra circunstancia, porque yo creo que a nadie se le puede obligar, lógicamente, a que no elija libremente. Pero tomo nota de tu ejemplo y si se dan las condiciones, pues daré las indicaciones oportunas. Muchas gracias. Gracias. Amos, adelante. Amos es un militar de Albacete. Adelante, Amos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Hace unos años, durante una celebración de un desfile militar, cuando pasó la bandera de los Estados Unidos, usted no se levantó en un acto que supone una ofensa a ese país. Un país amigo y aliado, según nos ha dicho usted en repetidas ocasiones. Y mis preguntas son varias. La primera es ¿por qué lo hizo? Me gustaría saber en qué estaba pensando en ese momento. Si se ha arrepentido alguna vez de no haberse levantado. Y la última, ahora que usted y Obama son presidentes, van a ser felices y van a comer perdices. Si llegase el caso, ¿qué es lo que haría? Gracias, Amos. Muy bien. La verdad es que me alegro mucho que me haga esta pregunta porque este fue un hecho que originó mucho debate y que alguna vez lo he explicado. En fin, veo que con no mucho éxito voy a intentar explicarlo otra vez. Yo no permanecí sentado ante la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, que respeto como las banderas de todos los países y en este caso de un país aliado y amigo. No, yo permanecí sentado frente a lo que se dijo y era en aquel momento en ese desfile, que eran las tropas de los países que estaban en la guerra de Irak con nuestros soldados y que de repente aparecieron en el desfile. Todo el mundo conoce cuál fue mi posición sobre la guerra de Irak y todo el mundo sabe que aquella cuestión, la guerra de Irak, dividió profundamente a la sociedad española. Es más, hubo una mayoría de gente que estuvo en contra de esa guerra de Irak. Y yo establecí o mantuve una actitud de protesta porque el gobierno había hecho desfilar a los países que estaban en Irak o donde nosotros estábamos con ellos como aliados. No fue a la bandera, fue ante el gobierno por llevar allí ese tema que no pintaba para nada en un desfile que es un desfile de todos, que es un desfile patriótico y que es un desfile que no tiene que incorporar elementos políticos. Eso fue lo que sucedió. Por eso lo hice. Ahora bien, en fin, yo respeto muchísimo que usted pueda pensar que no acerté. Es así, pero esa es la verdad. Gracias, Amos. Rafael es un traductor. Rafael trabaja como traductor en Granada. Buenas noches, presidente. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. No sé si sabe que su gobierno en los 2 últimos años ha aumentado las exportaciones de armas, bueno, las ha multiplicado por 2. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a África, vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Colombia, como Israel, conflictos muy recientes. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos, de compromiso con la paz, de alianzas de civilizaciones y que se dedica a vender guerra, vender muerte,
vender destrucción, que es lo asociado a las armas realmente. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia, no solo con palabras bonitas, porque sé que usted habla muy bien, me gusta mucho su discurso, tiene un discurso muy ético, pero como en el amor, las palabras bonitas siempre se tienen que apoyar en hechos, en acciones también bonitas. Gracias, y, Rafael. Pues, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, donde, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante el número, sí, el volumen de ventas que se produce. Una industria donde hay... ¿Cómo de insignificante? Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Muy insignificante para lo que es el volumen de la industria y de la venta de armamentos. Segundo, ¿sabes? Perdón, Sí. para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Esos son los datos. ¿Cómo lo puede demostrar? Bueno, son los datos al momento que yo puedo aportar aquí. En todo caso, lo podremos aclarar sin ningún problema. Segundo, hombre, nuestro país destaca por algunas cosas en esta última etapa, en relación con la visión del orden internacional. Por ejemplo, ya que hablas de armamento, hemos sido pioneros y líderes en lo que es eliminar las bombas de racimo. Y no solo hemos sido pioneros, hemos estado en primera línea, sino que estamos ayudando a la eliminación de otros países. Sí, pero todo tipo de armas matan, no solamente las bombas de Rafael. racimo. También necesitamos tener nuestra defensa y nuestra seguridad para, lógicamente, lo que es garantizar la integridad de nuestro país y la seguridad. En fin, creo que conoces que nuestro gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la lucha por la seguridad en muchos países del mundo una acción permanente. Mañana está aquí el secretario general de Naciones Unidas, va a reconocer a soldados fallecidos en misiones de paz, de las que me siento muy orgulloso que realiza nuestro ejército. Y estarás de acuerdo conmigo que, al menos bajo mi mandato, todos nuestros soldados que han ido a misiones de paz lo han ido con el apoyo del Parlamento y con la legalidad de Naciones Unidas. Muy bien. Jaime es un jubilado de Guecho. Adelante. Buenas noches. Señor presidente, los ciudadanos españoles estamos cansados de oír al señor Zapatero criticar al señor Rajoy y al señor Rajoy criticar al señor Zapatero. Así que hoy me gustaría que usted reflexionara y con sinceridad nos contestara a todos los españoles qué cree usted que ha hecho mal durante esta legislatura y de qué se arrepiente. Por favor, le pido que nos diga cuál cree que ha sido el mayor error en sus decisiones políticas. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Es verdad que habitualmente el señor Rajoy y yo parecemos, en principio, en una trinca política, ¿no? Yo, en todo caso, creo que me critica él más a mí que yo a él. Pero, bueno, eso es opinable como todas las cosas. Es bueno tener acuerdos y entendimientos en la vida política, en todos los aspectos, en la vida, temas económicos, lucha contra el terrorismo, política autonómica. Es bueno. En esta legislatura hemos tenido algún acuerdo importante, como fue los decretos leyes que hicimos para respaldar al sistema financiero. ¿Desearía que hubiera más acuerdos? Sí. No solo con el Partido Popular, sino con otras formaciones políticas. Hay una parte de responsabilidad que depende del Gobierno, lógico. Hago la autocrítica. Y ahora, vamos, hombre, de la legislatura actual, como llevamos una primera parte, creo que debemos de esperar un tiempo para que le pueda decir cuál es el error que he cometido y la autocrítica, que no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Siempre he dicho que desde que soy presidente de Gobierno, por situar la perspectiva, el error que desde mi punto de vista cometí más grave y que sirvió para mí como una lección
fue cuando, el día antes del atentado de la T4, el atentado brutal de ETA de Barajas, dije a todos los españoles en una rueda de prensa que un año después estaríamos mejor en la lucha contra el terrorismo. Llegué al Parlamento y dije, me equivoqué gravemente, ha sido, en mi opinión, el error más grave que he cometido, y creo que lo último que puede hacer alguien que es un responsable político es decir que no se equivoca. Por supuesto, y en esta legislatura cometeré equivocaciones y tendré, cuando tengamos un poco más de tiempo, la posibilidad de hacer esa autocrítica, y en todo caso también para eso está la oposición, para señalarme las cosas que hago mal, y por supuesto todos los ciudadanos que cada día, afortunadamente y de manera libre, como en este programa, nos juzgan y me controlan. Pues la siguiente pregunta es la Izaskun, una dependiente de Madrid. Adelante, Izaskun. Izaskun, de Madrid. Buenas noches, señor Zapatero. Cuando veo en la tele el Congreso de los Diputados, no veo a nadie trabajando con síndrome de Down. ¿Usted podría decirme si el 2% que marca la ley para contratos de minusválidos se va a ampliar? Y si usted pudiera contratarme a mí, yo estoy preparada y me gusta mucho. Gracias, Izaskun. De nada. Muchas gracias, Izaskun. La verdad, yo creo, Izaskun, que te he escuchado como todos los españoles y la respuesta no podría ser otra. Sí, claro que sí, cumpliendo todos los requisitos legales, que sería un honor para mí, seguro que para muchísima gente, que pudieras trabajar en cualquier sitio y, por supuesto, también en la Administración. He de decirte que esta es una de las tareas que más me apasiona, convertir a España en un país que sea ejemplo en integrar y en dar oportunidades y posibilidades a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias. Hemos hecho una reserva del 2 al 5% en la Administración Pública. Afortunadamente, hay mayores personas con discapacidad que se incorporan al trabajo, la evolución es positiva, nos queda mucho por andar y estoy convencido que tu ejemplo hoy aquí puede ser extraordinariamente importante para que las empresas, los empresarios y todas las administraciones hagan un esfuerzo en favor de las personas con discapacidad, que las contraten, que además, como es conocido, tienen ayudas muy importantes. Pero Izaskun, mi respuesta es sí. Gracias, Zapatero. Pero como yo, que soy de síndrome de Down, hay chicos de síndrome de Down. ¿Lo vas a enviar por el 2%? Al 5% estamos. Y cuando hay una persona con síndrome de Down o con otra discapacidad, tiene una bonificación para que un empresario le contrate, la mayor que hay en nuestro sistema. Falta mucho camino por recorrer, tenemos que recorrerlo y tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Pero te agradezco mucho lo bien que lo has hecho, el ejemplo que has dado, demostrando a todos que puedes hacer tu trabajo mejor, igual que cualquier persona. Luego te doy de Cruz. Vale, muchas gracias. Gracias, Izaskun. Bueno, continuamos con Nini. Nini, adelante. Nini está en paro también. Está desempleada. Hola, buenas noches. Micro. Gracias, Nini. Buenas noches, señor Zapatero. Mi tema es porque soy madre y me preocupa mucho la educación de los niños actualmente. Sobre todo la violencia que hay en los colegios, en los institutos y el fracaso escolar sobre todo. Yo soy andaluza y en Andalucía hay un 30% creo de fracaso escolar. Yo creo que es un poco que estamos metidos todos, ¿no? Somos todos responsables de ese tema. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted no cree que se debería de tomar medidas urgentes sobre este tema desde el Gobierno para la violencia, sobre todo, para que los padres, cuando dejamos nuestros hijos en el colegio, nos quedemos tranquilos, no preocupados de que le puede pasar algo? Esa es mi pregunta. Gracias, Nini. Gracias por su pregunta, y es una preocupación que está muy presente en la inmensa mayoría de los padres. Y es verdad que hemos tenido episodios, como en otros países, de violencia en los colegios,
y que hemos tenido episodios de comportamientos, sobre todo en relación con la droga, en el entorno de los colegios, muy preocupantes. Y también problemas internos en los centros de convivencia entre los propios alumnos, las palizas que hemos visto, el acoso, ante los que hay que dar una respuesta. Hace 2 años, aproximadamente, pusimos en marcha 2 programas, uno de vigilancia en los entornos de los colegios, fundamentalmente para la lucha contra la droga, que ha dado buen resultado. Resultado porque yo no la veo, ¿eh? Bueno, yo no las la cifras, veo y se lo puedo decir porque lo vivo diariamente. Pues hay que... Y no la veo. La verdad es que están, y le podría dar los datos de cuántos colegios se ha hecho la vigilancia, cuántas personas han sido detenidas intentando vender droga en el entorno de los colegios. Seguramente no todo el tiempo, en todos los sitios está, pero la policía está haciendo un gran esfuerzo en relación con esta materia. Igual que en la lucha contra la droga, que sin duda alguna en donde el entorno se producen los comportamientos de más riesgo para los jóvenes. Tenemos algún dato todavía no bueno, pero sí un poco esperanzador en cuanto al consumo de drogas en estos momentos. Y luego sé que hay muchos centros en España que están haciendo unas políticas en favor de la convivencia que están dando muy buenos resultados y que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Asturias, todos sus centros educativos tienen una especie de miembro de la policía de referencia, de enlace, para contribuir, ayudar a que haya la mayor estabilidad en cada centro. Pero este es un problema muy serio en el que nos estamos empleando también las comunidades autónomas y desde luego una de las prioridades que tiene la policía. Fracaso o abandono escolar. Has puesto el dedo en la llaga, es el principal problema que tenemos en nuestro sistema educativo. El abandono escolar, en efecto, está en unas cifras muy altas, 30%, y para que nuestro país económicamente, a medio plazo, siga creciendo, para que tengamos más empleo de calidad, necesitamos que los jóvenes que hacen la educación obligatoria, que llegan a la educación obligatoria, sigan estudiando. Que tengan los jóvenes de 18 años al menos un 80, un 85% de estudio superior a la educación obligatoria. Hace un mes hemos firmado un acuerdo, el Gobierno, con todas las comunidades autónomas para combatir el abandono escolar, que es cuestión decisiva. Y también, que es importante para esto, muy brevemente, porque seguro que muchos padres lo comparten, es importante que podamos ir cada vez teniendo más recursos sociales, de tal manera que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos y también con los más mayores. Es fundamental que avancemos en la educación infantil para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Lo hemos hecho ya hasta los 3-6 años, lograr el 100% de gratuidad. Ahora empezamos en esta legislatura 0-3 años y extender las ayudas familiares para que el compromiso, el tiempo de los padres pueda ser mayor en la educación de los hijos. La siguiente pregunta se la hace Virginia, una ejecutiva de cuentas. Adelante, Virginia. Virginia. Micrófono. Virginia es una ejecutiva de cuentas. Hola, buenas noches, señor presidente. Oscar. Yo quería tocar el tema de la violencia de género, que creo que es bastante importante en nuestro país. Y me consta que existen normativas para regular este tema, pero evidentemente pues los resultados no están siendo nada buenos, porque las cifras de este año, lejos de descender, se han incrementado. Entonces, mi pregunta es tan clara que, sinceramente, ¿qué es lo que está fallando? Muy bien. Después de lo que representa la lacra del terrorismo, la preocupación, el hecho más grave que tenemos en nuestra sociedad para la convivencia es la violencia machista, es la violencia criminal que se ejerce sobre muchas mujeres. Tan he sido consciente de esa preocupación que la primera ley que llevé al Parlamento cuando ganamos las elecciones en el 2004 fue la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa ley es verdad que no ha reducido el número dramáticamente que tenemos de víctimas de violencia de género, de mujeres que mueren a mano de su pareja, asesinadas dramáticamente. Pero sí ha protegido a más mujeres. Ha estimulado la denuncia. Hoy tenemos en torno a 80.000 en esa situación. Y lo que observamos del resultado de la ley, del resultado de lo que estamos haciendo, es que
si una persona denuncia y tiene protección, el riesgo de que su pareja o su expareja le pueda agredir o llegar al asesinato es menor. Son, sobre todo, en mujeres que, o porque no habían tenido algún antecedente, o porque no han querido denunciar, donde se produce el núcleo central, el número mayor de asesinatos. Por tanto, mensaje fundamental, hay que denunciar, pero no solo denunciar por parte de la pareja, denunciar por los amigos, por los vecinos, en cuanto seamos conscientes de que hay una persona entre comillas, que pega, que amenaza, que maltrata a una mujer. Tenemos muchos medios, hay un teléfono permanente, el 016, para esta tarea. Mejoramos el número de policías, de juzgados, pero la clave es denunciar para que podamos proteger a el mayor número posible de mujeres víctimas del acoso. Muy bien, pues hacemos aquí nuestra pausa publicitaria, son apenas 5 minutos y volvemos enseguida con más preguntas para el presidente del Gobierno. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, aquí estamos de vuelta. Tengo una pregunta para usted, señor presidente del Gobierno. La próxima se la hace Begoña, una ejecutiva de Agencia de Viajes de Euskadi. Buenas noches, señor presidente. Bueno, estamos hablando muchísimo de la crisis. A mí personalmente no tengo ningún problema en este aspecto, pero bueno, veo todo el resto de mis compañeros y la gente que me rodea. Me parece que tiene que ser muy preocupante cómo 3 millones de españoles, 3 millones de personas, están teniendo bastantes serios problemas para dormir. Y otras casi 1 millón que se les supone que van a perder el sueño también. Entonces, mi pregunta, yo le quería hacer una pregunta de tú a tú, si me permite, con todos mis respetos. Quería saber qué es lo que le quita el sueño a José Luis. ¿Qué es, cuál es también, cómo se ha sentido o qué pocas horas ha tenido que dormir cuando usted se acuesta diciendo que estamos viviendo un superávit, cuando usted se levanta en una crisis importantísima en este país y usted diciéndonos al resto que es una desaceleración? Eso es lo que, bueno, en síntesis un poquito, ¿qué es lo que usted como persona, de tú a tú, qué es lo que usted le quita el sueño? Pero gracias, sinceramente, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Es que suelo dormir bastante bien. Es una condición conveniente para poder afrontar la tarea, ¿no? Pero si algo me quita el sueño, es sin duda alguna las personas que pierden un empleo. Sin duda. Y me pide que le haga una descripción de mi situación personal, de cómo afrontar esto. Es verdad que se dice, y lo soy, o se me critica por ser optimista y tener confianza en que esta situación la vamos a superar y la vamos a superar saliendo más fortalecidos. Soy optimista porque conozco este país, conozco lo que puede hacer y conozco a la sociedad. Ser pesimista es ser negativo, es no levantarse a luchar. Y ser optimista es creer que puedes conseguir las cosas, cambiarlas y mejorar. Además, todos sabemos de dónde venimos como país y lo que hemos sido capaces de hacer. Los mayores, los más mayores, aquí hay alguno, saben lo que tuvieron que vivir. Un país sin oportunidades, sin posibilidades. Muchos de ellos no pudieron acceder a la educación, una sanidad calamitosa, no teníamos protección por desempleo. Trabajaron duro, lucharon, nunca se resignaron e hicieron que este país fuera como es hoy. Hicieron además una transición democrática y un despegue de bienestar. Esos mayores... Señor presidente, pero es que se me ha ido usted totalmente de la pregunta. Bueno, yo entiendo que usted es un espadachín del verbo y yo soy una persona normal. Le quiero transmitir cuál es la fuerza
que me impulsa para luchar, para tener confianza y para ser optimista. Si yo no le digo la fuerza, yo le digo qué es lo que usted siente cuando se acuesta con su señora, cuando todo el mundo hablamos, cuando tenemos una pareja, cuando alguien comete... Bueno, no quiero ser grosera, por supuesto. No, por supuesto. Quiero decir, la pregunta creo que se entiende, es decir, cuando alguien tiene una pareja, cuando alguien comparte su vida con alguien, le comenta lo que le ha sucedido durante el día o cuál es su máxima preocupación. ¿Cuál es la de usted? Que evidentemente me va a decir que es la crisis, que es lógico que sea así. Pero si no, sinceramente, porque ahora mismo le he visto ayer también en el tema con la precampaña política sobre Patxi López en mi tierra, en Euskadi, y creo que es una cosa que también le preocupa, es una cosa que le preocupa a Obama, es una cosa que le preocupa o debería preocuparle, el terrorismo y el diálogo con los partidos, como usted dice, que también que cabe todo tipo de o sea, no sé, quiero decir que la pregunta era muy concreta, que no se me vaya con los perros de verdad. Gracias. Concretamente te digo que comento qué es lo que más me angustia, qué es lo que más me preocupa, qué comento con mi mujer. Sin duda alguna, las cifras del paro hoy en día, esa es mi principal preocupación. Y desde ahí, por optimismo en el país, por orgullo de país, tengo fuerza, todas ganas de luchar y seguridad de que todo ese tránsito que hemos hecho, que ha logrado una generación, que ha permitido que hoy los jóvenes en este país tengan grandes posibilidades inimaginables hace poco tiempo y que ha permitido a nuestra generación, a mi generación, que es una generación puente entre los más mayores y los más jóvenes, tener la responsabilidad de afrontar este reto histórico. Conozco este país y su historia y por ello estoy plenamente convencido que vamos a salir fortalecidos, recuperando empleo y, mientras tanto, apoyando decididamente a las familias con más dificultades. Gracias, Begoña. Frankelina tiene la próxima pregunta. Frankelina es una agente de viajes originaria de Angola. De Angola. Buenas noches. Antes de todo, quería saludar, que va a ser mi única oportunidad de estar con usted aquí. Y mi pregunta es, cuando a los equipos de fútbol van mal, la gente pide la dimisión del entrenador y también del presidente. Con la situación que hay ahora mismo en España y tras haber negado la crisis, si se le ha pasado por la cabeza dimitir. Bueno, gracias, Frankelina. Sí, hay alguna diferencia entre lo que es un entrenador de fútbol y lo que es un presidente del gobierno, ¿no? El entrenador de fútbol no se elige entre los seguidores y el presidente del gobierno lo eligen los ciudadanos. Afortunadamente en nuestro país es así. Yo tengo un mandato de los ciudadanos hace menos de un año y mi responsabilidad máxima en una situación de grave crisis económica como la que tenemos es estar al frente, dar la cara, como estoy intentando darla hoy, explicando y recibiendo los problemas serios que tiene la sociedad española y transmitir la confianza suficiente para que tengamos la convicción de que vamos a superar la crisis. Con una particularidad, y con esto termino, que desde el primer día, en mi tarea de gobierno, en una época de crecimiento económico y ahora en una época de crisis, mi principal preocupación y mis decisiones principales han ido orientadas a mejorar la protección social de los españoles, a pensar en aquellas familias que tienen más necesidades. Por eso he subido las pensiones mínimas un 30%, por eso he subido el salario mínimo por encima de la inflación, recuperando poder adquisitivo, por eso he puesto en marcha la ley de la dependencia y por eso hemos ampliado el número de becas. Las decisiones fundamentales que he tomado como gobierno han ido en la dirección de aumentar la protección social. Pero ahora toca luchar, aunque sea duro, desde la confianza que tengo en España. Rocío, adelante. Rocío está también en paro. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Rocío. A ver, la pregunta que yo tenía era sobre la conciliación familiar, que como casi ya la ha respondido, voy a preguntarle otra cosa. Mire, yo tengo una espinita clavada con el tema de los 400 euros. El año pasado, ustedes, como una medida electoralista, pues nos prometieron a todos unos 400 euros, a todos los trabajadores. Claro, yo estaba cobrando el paro. Yo di por hecho que yo también tenía derecho a cobrarlos, cuando me enteré que no. Que si hubiera estado trabajando y ganando miles de millones, sí, entonces sí que me los pagaban. Explíqueme, por favor, ¿en qué y en quién estaban pensando cuando tomaron esa medida? Porque no la entiendo yo ni la entendió mucha gente en esos momentos y si piensan tomar alguna medida parecida. Gracias. Gracias, Rocío.
Bueno, lógicamente la medida de los 400 euros a quien ha ido directamente, a quien ha beneficiado, ha sido a trabajadores, autónomos y pensionistas que a través del impuesto de la renta de las personas físicas estaban pagando una cantidad que lógicamente fuera superior a 400 euros. A eso iba la medida, que son 16 millones de personas y de trabajadores y de ciudadanos en nuestro país. ¿Para qué la medida? Pues para intentar hacer una ayuda a las familias en el momento en que teníamos el proceso mayor de elevación de precios, de inflación, y después de que el Gobierno había recaudado, se ha recordado aquí, tenía un superávit amplio en las cuentas públicas, nos parecía conveniente bajar impuestos y buscamos esa medida, que por cierto la va a hacer ahora muy parecida, me parece que con $500 el presidente Obama, también para los trabajadores. Es verdad que no llegó a todas las circunstancias, pero lógicamente en función de la contribución del impuesto de la renta a las personas físicas. Sí, pero claro, si era para ayudar a las familias y precisamente las que más lo necesitaban son las que no lo han recibido, porque si estabas en el paro no te correspondía. Bueno, hay muchas familias trabajadores de pensionistas, que también tienen retribuciones limitadas y sí le ha resultado una ayuda. Pero ese es el mecanismo que el Gobierno puede utilizar, porque si fuera una política de asistencia social, ya sé que esto es complicado, de dar 400 euros así sin más a una familia a otra, eso entra dentro del marco de las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros utilizamos el impuesto a la renta de las personas físicas, una prestación social, como son los 2.500 euros de ayuda que hemos establecido para las familias que tienen un hijo, que, por cierto, ya van casi 600.000 familias que han percibido esa ayuda. Pero bueno, tomo nota de tu planteamiento. Son injustas. Rocío, tenemos que continuar. Gracias. Yo creo que ha quedado clara tu posición. Juan Antonio, adelante. Juan Antonio es un delegado comercial de Portugalete. Buenas noches, señor presidente. Vamos a ver. Dentro de la destrucción de empleo que está habiendo en las pymes, hay personas de 50, 55 años que van al paro. Esas personas, en el mejor de los casos, van a estar 2 años cobrando el desempleo. A partir de ese momento, como consecuencia de la edad, no van a poder tener otro trabajo. Y, lógicamente, tampoco van a poder aportar en la seguridad social. Les va a llegar la hora de la jubilación y el Estado les va a computar única y exclusivamente los 15 últimos años. Mi pregunta es, ¿para cuándo la ley que se aprobó en el Pacto de Toledo va a contemplar precisamente todas las aportaciones del trabajador desde el primer día que empezó a trabajar hasta el último? Gracias, que sería lo lógico. Gracias. Bueno, sobre esto hay diferentes opiniones sobre qué es mejor, si los 15 últimos años o todo el periodo de vida laboral. Bueno, en el caso que usted me plantea, si en efecto en esos 2 años hay que tener la esperanza de que pueda encontrar un puesto de trabajo, aunque sé que es más difícil a partir de los 50, en esos 2 años que va a tener de desempleo, luego, como sabe, va a tener por esa edad una prestación, un subsidio de desempleo de cantidad baja. Ya se lo digo yo de antemano, para que no... En fin, quiero recordar que hay 1.400.000 personas recibiendo la prestación por desempleo y 800.000 personas en España recibiendo el subsidio de desempleo. El Pacto de Toledo. Bien, ahora hemos empezado nuevamente una nueva fase del Pacto de Toledo y seguro que todos los temas como el que usted ha planteado se va a poner encima de la mesa. Sabe que esta es una cuestión en la que, afortunadamente, aquí sí, tenemos un acuerdo de todos los partidos políticos sobre nuestro... Sindicatos también. Sindicatos y empresarios. No sé cuál será la postura de los sindicatos en torno a la sugerencia y a la propuesta que usted ha hecho, pero habrá alguna modificación. Y, lógicamente, pensaremos en la circunstancia de aquellas personas que puedan tener, como consecuencia de esta grave crisis económica, una situación más difícil para nuestro sistema de pensiones que necesitamos preservar y fortalecer. Muy bien. Joaquín, adelante. Joaquín es un pintor. Buenas noches. Yo soy pintor. Llevo más de 20... estoy vinculado al gremio de la construcción. Llevo más de 20 años trabajando. Y he tenido años mejores y años peores.
Pero este año, a partir de un año, no hay manera. No hay trabajo ni hay dinero para pagar los gastos y vivir. ¿Cuál es la pregunta, Joaquín? Mi pregunta es, ¿a dónde ha ido a parar el dinero que su gobierno dice que ha inyectado para paliar la crisis? ¿Y por qué, no sé, en vez de a los bancos no se lo ha dado a otros organismos que se lo hicieran llegar a las pequeñas empresas y medianas y a los ciudadanos de a pie que lo están perdiendo todo? Y he escuchado antes que preguntaban ¿cuándo va a durar esto? Yo no sí quiero saber cuándo, pero digo, ¿cuántos amigos míos más tengo que ver cómo pierden sus negocios y sus casas por Gracias, no Joaquín. tener dinero para pagar la hipoteca? Gracias. Buenas noches. Muy bien. Sector de la construcción, lo decía muy bien, Este ha sido un año muy malo, un año nefasto, y me hago cargo, perfectamente entiendo tu angustia, tu preocupación y tu situación. Es verdad que venimos de unos años donde hubo un boom enorme en buena parte de España de la construcción, desde luego en tu tierra también, y ahora, ¿qué hemos hecho para intentar paliar y dar una cierta expectativa a las personas del mundo de la construcción? Lo he explicado antes, te lo repito. Hemos puesto en marcha un fondo de 8.000 millones de euros que gestionan los ayuntamientos, que van a ser 31.000 obras públicas, no tengo en la cabeza cuántas en tu tierra, pero un buen número de ellas, para obras de no más de 5 millones de euros. Esperamos, y eso va a dar oxígeno, va a ayudar a muchas pequeñas y medianas empresas en cada localidad, en cada pueblo, en cada ciudad, para hacer esas obras, mantener empleo y también, lógicamente, a tu actividad. Esos son 8.000 millones de euros. Eso sí los damos a los ayuntamientos para que las empresas hagan obras y se mantenga empleo. Estimamos que en toda España serán eso, en torno cerca de 400.000 directos e indirectos. Pero vuelvo a explicarlo, a los bancos no les hemos inyectado dinero, no les hemos regalado dinero, ni un euro. Les hemos avalado, respaldado, pero el erario público, el dinero de todos los contribuyentes, no va a ir a los bancos, ni ha ido, ni va a perder el erario público dinero de los bancos. Además, hemos hecho alguna otra medida en favor de apoyo a las familias. Como sabes, hemos acordado con los bancos, se ha hecho esta última semana, una medida de moratoria de las hipotecas durante 2 años a las personas que estén en paro. Una moratoria para que paguen solo el 50%, el resto lo avala el Gobierno, y puedan tener una cierta mayor facilidad para afrontar una situación que sin duda alguna entiendo que tiene que ser de grave desesperación, estar en paro, tener una hipoteca que seguramente adquiriste en un momento dado en el que las cosas iban bien, y por eso hemos implementado esta medida. Acaba de acordarse, no quiero aclararlo, acaba de acordarse con los bancos y por tanto empezará a funcionar y a poder ser solicitada en las entidades financieras en los próximos días, que creo que algo puede ayudar. Por tanto, sí, invertir para hacer obra pública y ayudar a los desempleados con cargas hipotecarias, porque sabemos que eso es una de las cosas que más apremia a la gente. Joaquín, perdóname, pero es que me gustaría que pudieran preguntar a muchos de nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias. Juan, adelante. Juan es un inspector de sanidad de Málaga. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Pues la verdad estoy un poco sorprendido porque su contundencia en la exposición es muy buena. Sin embargo, mucha gente que yo conozco y yo mismo opinamos que hasta ahora las realidades son otras. Hace un tiempo, cuando tuvimos la desgracia de padecer el 11M, el señor Rubalcaba nos dijo que España no merecía un presidente que nos mintiera. ¿Qué opina usted de prometer el pleno empleo y tener la previsión de 4 millones de parados? Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, he contestado ya esa pregunta, lo vuelvo a hacer con agrado. No prometí el pleno empleo. Dije que el objetivo del Gobierno era llegar al pleno empleo. ¿Había razones antes de la crisis financiera para hacer esta propuesta política? Lo he explicado y lo reitero. Sí,
porque habíamos llegado a la tasa de paro más baja de la historia, el 8%, hace poco más de un año. A la media europea, por primera vez, en un momento en el que, como bien se sabe, teníamos una incorporación de personas de otros países muy fuerte porque había una gran creación de empleo. Desde esa perspectiva hice ese compromiso, ese objetivo. Es evidente que nadie, lo he explicado y lo reitero ahora, nadie podía anticipar ni prever, no lo hizo ningún organismo internacional, no lo hizo ningún gobierno, que entráramos en una crisis. Discúlpeme, señor presidente. Sí. Hace más de un año que yo vengo oyendo en los medios de comunicación que estamos entrando en una crisis. Y he oído también que usted llamaba a estos gente que decían que estábamos en crisis y que se avecinaba una gorda, llamarles antipatriotas, por decir eso. Mire, hace un año estábamos creciendo menos. Todos los organismos internacionales pronosticaban que íbamos a crecer menos, pero que seguíamos creciendo. Y nadie, insisto, nadie, vuelvo a reiterar, pronosticó hace un año, que se iba a quebrar Lehman Brothers, el banco tan importante, todos los bancos, etcétera. No, y además diré que... No estoy hablando de Lehman Brothers, sí, señor presidente, yo estoy hablando de España. Pero sí, gracias. Tenemos que saber que hubo un terremoto financiero que provocó una gran crisis aquí. Pero es que cuando fueron las elecciones, nosotros prometimos trabajar por llegar al objetivo del pleno empleo. 2 millones de puestos de trabajo en aquel momento eran necesarios. Pero los otros partidos también. El partido principal de la oposición proponía 2.200.000 empleos que se iban a crear en la legislatura. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en aquel momento nadie tenía la sensación de que íbamos a entrar no en una crisis, en una recesión, en una crisis gravísima como estamos ahora, en una crisis gravísima como estamos ahora. Y por tanto, permítame que ese sea mi explicación, mi razonamiento, que es contrastable con los hechos, con las hemerotecas, y también me parece muy bien que estemos en discrepancia. Esa es la grandeza de la democracia. Vamos a seguir adelante. José María, adelante. Buenas noches, señor presidente. Vamos a ver, yo le he oído a usted decir en multitud de ocasiones y sobre todo en campaña electoral que el Estado era laico, era confesional y todo lo que rodea a esto. Pero que cuando habla, yo veo que cuando habla la conferencia episcopal o los altos mandatarios de la Iglesia, a ustedes se les ponen los pelos de punta, vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo va a terminar, cuándo va a haber una ley de aborto total, libre para las mujeres, para que puedan ejercerlo sin ninguna cortapisa y sin ningún supuesto, que siempre hablamos de supuestos? ¿Y para cuándo una ley que regule lo que es la eutanasia? Pero yo le pediría un pequeño calendario, una pequeña hoja de ruta, algo. Pero que me diga alguna fecha, por favor. No querría morirme y no poder ejercerla. Muchas gracias. Gracias, adelante. Bueno, le agradezco la pregunta, que plantea temas que son muy sensibles para nuestra convivencia. Es decir, creo que me he oído en más de una ocasión decir que vivimos en un Estado aconfesional y un Estado laico. Eso lo dice la Constitución. Y, hombre, la verdad es que reconocerá que la conferencia episcopal a veces ha dicho cosas al gobierno duras, el gobierno ha aguantado, ha hecho leyes que la conferencia episcopal o que buena parte de los obispos han criticado durísimamente, y el gobierno ha aprobado esas leyes en la legislatura anterior, siempre con respeto. Y ha habido alguna, como la ley de reconocimiento del matrimonio homosexual, que especialmente ha provocado una crítica muy ácida, muy dura, una oposición en la calle, incluso de algunos obispos, y el gobierno, cumpliendo con su compromiso electoral con los ciudadanos, las aprobó, las llevó al Parlamento, y hoy en España pues no hay discriminación por razón de la orientación sexual. Aborto. Vamos a hacer, con toda probabilidad, una modificación de la ley del aborto en esta legislatura. Es una ley que tiene más de 20 años, que con el paso del tiempo
presenta deficiencias. En estos momentos se está trabajando en el Ministerio de Igualdad y en el Parlamento con expertos para hacer un informe previo, pero habrá una reforma de la ley para mejorarla, para garantizar mejor el derecho de las mujeres y, por supuesto, para que nos homologue más a lo que son la mayoría de las leyes que regulan la interrupción voluntaria del embarazo en los países europeos. Pero debo añadir a continuación, también tenemos que hacer un esfuerzo, toda la sociedad y, en primer lugar, el Gobierno, de lucha en contra un número cada vez más elevado de embarazos no deseados entre adolescentes y jóvenes en nuestro país. Y hay que intensificar la prevención en todos los órdenes porque las cifras son cada vez más preocupantes. Y por último, no tenemos previsto hacer una regulación de la eutanasia en esta legislatura. Tenemos precisamente un sacerdote, Javier. Adelante. Esto se anima. Buenas noches. No voy a debatir, porque con el presidente no se puede debatir. Un estado confesional, creo que no laico. Yo estoy orgulloso de ser sacerdote, ¿eh? Y a mucha honra. Como es lógico. Como es lógico. Y usted es el presidente, me imagino, a pesar de esta crisis brutal por la que estamos viviendo. Yo le quería preguntar sobre el derecho a la vida, que dice la Constitución, el artículo 15, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a la vida de todo el mundo. Enhorabuena por ser pacifista, mandar a nuestros soldados a países de guerras para defender la vida humana. Pero yo mi pregunta concreta es, ¿usted cree, que el embrión o el feto es un ser humano, es un individuo? Gracias. Bien, la verdad es que plantea un debate que tiene casi un alcance doctrinal y científico, que ha sido muy discutido. Yo me remito a que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en torno a la ley del aborto, que es constitucional, yo entiendo que es un derecho de la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo, un derecho con condiciones y con límites. Y lo entienden todos los países democráticos, occidentales, todos los países que todos tienen regulación de la ley del aborto. Y es más, casi todos tienen ley de plazos. Esa es mi posición. A eso me da igual. Eso. Pero ¿usted cree que el feto o el embrión es un ser humano, es un individuo? Esa es la pregunta. ¿No está a favor del aborto o no? Sé que sí. Le he contestado, bien, pues eso es lo que conviene. Desde luego, no se trata de que yo dé aquí una opinión científica y usted puede derivar perfectamente de si soy favorable al derecho al aborto. Es decir, a no penalizar, a no llevar a la cárcel a mujeres ante situaciones que viven con gran dureza porque puedan realizar un aborto. Yo no soy partidario de llevar a las mujeres a la cárcel siempre que la interrupción voluntaria del embarazo tenga límites razonables. No, es que eso es lo que se discute. Porque regular el aborto es, lógicamente, el aborto puede dar lugar, en unas circunstancias determinadas, a incriminar a una persona y llevarla a la cárcel. Lo que se discute es eso. Yo estoy a favor, creo que hay que hacerlo bien, creo que tenemos que intentar el máximo consenso posible y, dicho esto, respeto profundísimamente su posición y sus convicciones. Venga, vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar porque van pasando los minutos y, en fin, es importante. Son temas. Sin duda. Y yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la postura de los dos en este momento. Rosa, adelante. Buenas noches, señor Zapatero. Yo soy Rosa, soy una ciudadana extremeña que no puedo comprender que existan distintas cartas de vacunación para los niños en nuestro país. ¿Por qué en unas comunidades tienes que pagar ciertas vacunas y esas mismas son gratuitas en otras? ¿Qué opinas sobre la propuesta que ha hecho el presidente de mi tierra, Guillermo Fernández Vara, de reunirse con los demás presidentes para hablar de lo que son las competencias de las comunidades autónomas y así pues poder solucionar este tipo de problemas? Pienso que Guillermo, el presidente de Extremadura, tiene razón. Rosa. Tiene razón. Y que debemos de intentar, en este aspecto que tiene una gran importancia en nuestro sistema de salud, que es toda la regulación y el funcionamiento de las vacunas infantiles, llegar a una homologación.
y me parece, y le aplaudo, la iniciativa que ha hecho el presidente extremeño, es un gran presidente en mi opinión, para dialogar con todas las comunidades autónomas y lograr este acuerdo. También lo está impulsando el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y seguramente el Estado de las autonomías tiene grandes ventajas, ha hecho que territorios que antes nadie podía hablar en nombre de ellos tengan esa capacidad y reivindicar y acercar la administración, la educación, la sanidad a la gente, pero también exige más cooperación y más diálogo. Y en el tema de las vacunas, sin duda alguna, es una de las cuestiones en las que hay que intentar un gran acuerdo para homologar a todas las comunidades autónomas. Diana. Adelante. Hola, Diana. Bueno, señor Zapatero, usted se refirió al plan de Bolonia como una ley negativa en forma y en fondo, ¿vale? Y dijo que la podía cambiar democráticamente cuando gobernara nuevamente este país. Ahora que es cuando lo gobierna, que no ha cambiado ni la forma ni el fondo y además lo aprueba, ¿cómo me debo de sentir yo ahora? Gracias, ¿Qué Diana. debo de sentir? Bueno, lo que siento yo es que hay un error, porque yo nunca me he referido a Bolonia criticándolo ni diciendo que lo iba a cambiar. No criticándolo, pero... Ni diciendo que iba a cambiar Bolonia, no. Siempre he respaldado la idea de lo que es Bolonia. Quizá te refieras... Creo que adquirió un compromiso el 21 de febrero del 2001 en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Quizá te refieras Exactamente. a la LOU, a lo que era la ley de universidad que el Partido Popular había hecho en la legislatura anterior, que reformamos y cambiamos. Quiero decir dos cosas de Bolonia porque sé que es un tema, pero yo nunca me he manifestado... Claro, de todas maneras, al ser estudiante es un tema que me preocupa, claro. Por supuesto, y sé que preocupa a muchos estudiantes y también me preocupa a mí. ¿Qué es Bolonia y consecuencias de Bolonia? Brevemente. Bolonia es la homologación de los títulos universitarios con los países europeos. Y eso es bueno, porque nos va a permitir tener un intercambio universitario y nos va a permitir tener las cualificaciones laborales para poder trabajar a nuestros jóvenes en cualquier país europeo, porque los títulos se van a homologar. A partir de ahí, hay que hacer reformas en la universidad. Y reformas que he visto en el debate que hay unas críticas sobre las que he reflexionado y vamos a hacer algún cambio en torno a Bolonia. Lo quiero decir hoy aquí. Vamos a hacer algún cambio, vamos a incrementar el número de becas en lo que son los estudios de grado y de máster. Había una crítica, una queja en torno al máster, al precio público, que se iba a privatizar. Vamos a incrementar las becas y vamos a reconsiderar algunas cosas en lo que afecta a las humanidades, donde también ha habido alguna expresión, alguna crítica que entiendo positiva. Pero Bolonia es positivo. ¿Y qué necesita nuestro sistema educativo universitario? Que hemos dado una gran transformación. Hoy los universitarios españoles son equiparables perfectamente a cualquiera de los universitarios de los países europeos más avanzados. Necesitamos más interacción con la empresa, porque al final de la universidad con un título hay que intentar salir a ir a la empresa. Diana, y dos, gracias. Y dos, necesitamos más becas. Más becas. Mi gobierno ha incrementado las becas, un 48% el gasto en becas. Hoy hay 1,5 millones de becas, pero no es suficiente para mí. Venga. Necesitamos equipararnos con más becas para que la igualdad de oportunidades siga siendo una realidad. Y ahora, recordando a alguien que me preguntaba sobre una de mis preocupaciones es más profundas y que estoy pensando y trabajando, si podemos hacer algo, es pensar que, como consecuencia de la crisis, aquellas personas que pierden el empleo, que quedan en paro, eso no afecte a las posibilidades de estudio de sus hijos. Porque se produce un fenómeno, sean más o menos jóvenes, pero si están en edad laboral, como es lógico, la mujer, los hijos, si son más mayores, pues tienen la obligación, casi la necesidad de buscar trabajo. Y no podemos permitir que esta situación de crisis, que el impacto en el paro provoque ese impacto también tan negativo para los jóvenes. Por tanto, va a haber alguna reforma en Bolonia, pero el dato, yo nunca me opuse a Bolonia, sino a la ley universitaria que había hecho el Partido Popular. Muy bien, continuamos. María Alba. Adelante. Buenas, señor presidente. Yo quería hablar de los impagos de pensiones alimenticias.
Y quería decirle que, por favor, se arreglen los juzgados o pongan más personal para que los juicios sean más rápidos y que las sentencias sean efectivas y se hagan seguimientos, al menos, de los embargos y las pensiones alimenticias, ya que los niños necesitan comer todos los días, necesitan ropa para ir al colegio, necesitan material escolar, muchas cosas. Gracias, María Alba. Bueno, hemos reforzado las medidas para garantizar el pago de la pensión de alimentos, pero, sin duda alguna, ya lo has planteado de manera indirecta, la justicia, lo que es la administración de justicia, no funciona bien en nuestro país. Y, en fin, no me duelen prendas, tenemos que decirlo, así como hemos logrado... No funciona bien, pero se podría apoyar y poniendo gente que está en el paro y cobrando lo mismo que se está cobrando en el paro, pero ayudando a los juzgados. Así como, esa es una posibilidad, así como hemos conseguido que otras muchas administraciones se hayan modernizado, que prestan directamente servicio a los ciudadanos, pues en la justicia no se ha conseguido. No es un problema de ahora, viene de lejos. Y eso que estamos intentando incrementar más medios. Por ejemplo, gran parte de las administraciones y de los servicios públicos están plenamente informatizados y la justicia no está informatizada, lo cual genera una lentitud y una dificultad enorme. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo en que funcione. Necesitamos más jueces y más fiscales. Es verdad que en los últimos 4 años, en fin, ha sido el periodo en el que más plazas de jueces y fiscales se han puesto en marcha. 1000 plazas de jueces y fiscales en los últimos 4 años, pero no es suficiente. Nuestra población ha crecido mucho y necesitamos hacer un mayor esfuerzo en la justicia y, por supuesto, para que pueda garantizar... ¿Será pronto? Sí, además estamos ahora, en fin, que los jueces tienen alguna reivindicación, estamos dialogando y vamos a hacer un esfuerzo mayor del que hemos hecho para modernizar la administración de justicia. ¿Sobre el seguimiento de las pensiones? También. Gracias. Gracias. Paula, adelante. Estamos acabando el programa ya. Me temo. Buenas noches. Paula. Bueno, cuando me llamaron para venir al programa, como a casi todos, pues tuve un torrente de preguntas y, bueno, pensando a ver cuál podría ser la más adecuada, se me ocurrió pues que si usted ahora mismo estuviese en mi lugar, ¿qué pregunta le haría al presidente del Gobierno? Es una buena pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que yo le haría? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi país a salir de la crisis cuanto antes? Esa sería la pregunta. Una de mis preguntas, toda mi lista ahí, cuidado, era ¿qué consejos nos daría usted a los jóvenes para poder salir de la crisis? Lo primero, confianza. Un compromiso de confianza con nosotros mismos y con nuestro país, por lo que hemos hecho y por lo que podemos hacer. Es significativo, es llamativo que los españoles con menos complejos sean la generación de jóvenes que estamos viendo triunfar en tantos aspectos hoy en el mundo, en el deporte, en la cultura, en el cine, en la cocina, en la ciencia, en la arquitectura. Triunfan por el mundo. Y son los más jóvenes. Ya no tienen ningún complejo de aquellos que quedaron atrás en la historia de nuestro país. Y por ello, esa fuerza que nosotros les damos a esos jóvenes que triunfan en el mundo, esa energía que tienen, ese talento, esa fuerza apliquémosla también en este combate, en este compromiso general contra la crisis. Confianza como país en nosotros mismos, apoyo a las personas que más dificultades tienen y seguridad que quiero transmitir hoy de que este país puede y tiene fuerza. Somos la 8ª potencia económica del mundo para resistir esta crisis, para asistir a las personas que tienen más problemas y también talento, ganas, imaginación, para que cuando salgamos de la crisis lo hagamos fortalecidos con una mejor economía. Que nadie apoyando los sectores que hoy están, no sé si me permite, apoyando los sectores que hoy ya están, los más innovadores, los más avanzados que hoy están creando empleo. Se destruye mucho empleo en la construcción, el sector de las telecomunicaciones, el sector de las energías renovables.
el sector de la educación, el sector de los servicios sociales. En el último año, todos esos sectores han creado empleo. Somos líderes mundiales en energías renovables. Hombre, yo el otro día sentí orgullo cuando el presidente Obama dijo: tomen ejemplo de España, de Alemania, que están los más avanzados en energías renovables. Que ese es uno de los cambios fundamentales para la nueva economía. Tenemos que dejar de depender tanto del petróleo, que además a un país como España, que nos cuesta mucho, le viene especialmente bien, y apostar por sectores innovadores, por sectores de las telecomunicaciones, por la cultura, que es un gran potencial de España en el mundo. La cultura, que representa 1 millón de personas, trabajan en este país en el sector de la cultura y es el 5% del Producto Interior Bruto. Por la educación, por los servicios sociales, por las nuevas tecnologías, por la sociedad de la información, por la industria más avanzada e innovadora. Estos son los sectores que están creciendo, a los que tenemos que darles más apoyo para que tomen el relevo en el momento de la salida de la crisis económica que se va a producir. Muy bien, pues me temo que tenemos que dejarlo aquí. Yo agradezco enormemente a los protagonistas de este programa, aparte del señor presidente del Gobierno, son nuestros ciudadanos. Agradezco siempre el esfuerzo que supone aquí para hacer sus preguntas y cuántos se quedan sin poder hacerlas, pero a pesar de todo han sido casi 40 preguntas en esta hora y media. Muchísimas gracias, señor presidente. No, muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a vosotros que, en fin, creo que habéis interpretado muy bien lo que sienten hoy los ciudadanos y la grave situación que tenemos, de la que soy muy consciente. Muchas gracias, de verdad. Tal vez podríamos hacer como en la última ocasión, que las preguntas que han quedado por hacer se puedan enviar a Moncloa o se pueden responder de alguna manera. Muy bien, por supuesto. Cogemos la palabra. Claro. Solo, hombre, claro, si queréis, sí. Muy bien. Si queréis, estáis invitados, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, muchas gracias, presidente. Gracias.